Perdonen, porque se me había olvidado que había que grabar. Bueno, aparte del video que acabamos de revisar, que les voy a dejar el link para que tomemos eso. Esta otra estrategia, ¿no? De la necesidad siempre para pensar la clase de la activación en el inicio de los conocimientos previos. Entonces, frente a la discusión, si el curso parte en tercero medio, es necesario que yo elabore una prueba de diagnóstico, por ejemplo. La respuesta es claramente que sí. Porque si bien yo no puedo medir contenidos de la disciplina necesariamente, sí puedo considerar ciertas capacidades, ¿verdad? Habilidades cognitivas, que son capacidades que yo voy a considerar para las experiencias de aprendizaje que yo mismo voy a utilizar. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, en el sentido de mi tema, el amor platónico. Podría comenzar, por ejemplo, preguntando qué entiende por amor, pero no sé si eso sea conocimiento previo. Y por otro lado, también tengo como un conflicto en el sentido de lo que decía Nisel, que ahora es con nuestros propios compañeros. Entonces Claro, son conocimientos previos como de la carrera también. ¿Mm? es que, claro, uno puede ahí hacer el doble ejercicio. Esta es una simulación de clases para cuarto medio, no nos olvidemos, tercero y cuarto medio. ¿Sí? Entonces tenemos que disponernos en ese registro. ¿Sí? Ese es un ejercicio de simulación, de roleplay, un juego de roles, por decirlo así. Eh, y por lo tanto, debo asumir que algunos tienen algunos conocimientos y que yo puedo pues, suponer, ¿no? Entonces, bueno, ¿recordarán ustedes que en la sesión anterior revisábamos el diálogo, el Menón, ¿verdad?, sobre el tema del conocimiento en Platón y advertíamos esta idea de la noción de distinción de mundo. ¿Lo recuerdan? Sí, hace un pequeño resumen. Y ahora quiero que pensemos la misma clave platónica, el amor como un problema filosófico o el modo como él lo está pensando. De ahí ingresa a la clase, ¿te das cuenta? Entonces, el hecho de que sean compañeras y compañeros que estudian filosofía nos permite hacer ese ejercicio de la suposición o la simulación de una clase anterior. Y luego de eso, implementamos la sesión. Sí, a lo mejor yo voy a, cuando es un tema nuevo, completamente nuevo, y yo ya sé qué es lo que mis estudiantes son capaces de hacer, yo no voy a hacer eso no es que sea necesario. A lo mejor yo voy a partir una unidad nueva, una clase. Sí, igual me queda un poco más claro. ¿Sí? Por ejemplo, una clase inicial respecto de qué es la filosofía. Una clase inicial sobre filosofía moderna. Vamos a partir vamos a revisar el quiebre que hay en Bacon, por ejemplo, con el mundo medieval. O en... Sí, pues, es que en realidad puede ser cualquier tema. ¿Sí? Eh, ¿Se entiende, no? Sí, aún así, profe, no sé si pedirle como algún momento fuera de la clase para conversarle o darlo aquí mismo y si me lo permite lo puedo comunicar en este momento. Es que siento, voy a seguir hablando, usted no me ha ¿Ya? dicho nada, pero voy a seguir hablando. Que me cuesta centrar mi tema temáticamente, tengo unos textos
y desde la filosofía como me cuesta saber desde dónde posicionarme. Porque recuerdo que la vez anterior que tuve que hacer una clase con usted, yo me fui a la bola recogiendo material. O sea, me fui a la bola. Recogí material en exceso y reconozco que no supe identificar el tema central de mi clase. Ujú. Y no quiero volver a cometer el mismo error. Ya, entonces, Quiero hacerme de material, pero no quiero, como, me quiero centrar en una temática como tal, no sé. sí, tenemos dos opciones siempre. Imagínate una clase que haces desde un helicóptero. ¿Cuál es la ventaja del helicóptero? Que tú ves, por decirlo así, un mar de cuestiones, ¿no? Tienes la visión panorámica de las cosas. Y eso me puede hacer una clase de introducción a algo. O puede ser, digamos, un inicio de clase panorámico. El punto es que hay que bajarse del helicóptero. Y hay que bajarse con una pala y un chuzo. Porque el lugar donde tú estés, en ese metro cuadrado, tienes que profundizar. Siempre es mejor eh, cubrir menos amplitud con mayor profundidad. Por eso lo conversábamos también alguna vez en el curso anterior. Eh, cuando pueden elegir entre profundidad y amplitud, elijan siempre profundidad. ¿Por qué? Porque las capacidades requeridas para profundizar, las habilidades cognitivas para profundizar en filosofía, son mucho más relevantes que aquellas que yo voy a trabajar cuando pienso más panorámicamente en la filosofía. ¿Sí? Si yo les presento, por ejemplo, la escena de pensamiento contemporánea y la discusión entre filosofía continental y filosofía, digamos, anglosajona, o entre analítica, digamos, filosofía eh, francesa y alemana, ¿no? Esa diferencia yo la puedo enunciar, puedo describir panorámicamente autores, puedo rastrear la verdad hasta una formulación por ahí, por el siglo XVII, en la fractura o la diferencia entre racionalismo y empirismo, ¿verdad? Como dos grandes modos de ver, indagar filosóficamente el mundo, ¿no? Y yo puedo hacer eso, digamos, en 35 minutos de modo muy vago. En ese sentido es mejor recordar eso y decir, pero hoy día vamos a trabajar eh, el problema de la meditación 6, ¿no? ¿Por qué Descartes necesita recuperar los sentidos como una cuestión válida para el conocimiento? O sea, y ese problema, ¿por qué Descartes necesita recuperar los sentidos como un mecanismo para el conocimiento? Pone en escena todo lo otro, pero lo pone con una profundidad mucho mayor y que yo puedo asumir como tarea desde la revisión de una frase. Por ahí tengo el texto. Por ejemplo, ¿no? Página 71, bueno, ahora aquí las páginas no sirven mucho, pero fíjate esta frase que es curiosa, que tiene que ver con cómo se ha planteado la duda en la primera meditación y cómo se plantea en la sexta meditación, que se llama
sobre la existencia de las cosas materiales y sobre la distinción real del alma y del cuerpo. Dice, no hay nada que la naturaleza me enseñe más manifiestamente que el que tenga cuerpo, que sufra como cuando siento dolor, que es de menester alimento o de bebida cuando sufro hambre y sed, etc. No debo dudar, por tanto, que no haya en ello algo verdadero. La naturaleza me enseña también mediante los sentidos del dolor, del hambre, de la sed, que no solo estoy presente en mi cuerpo, como el navegante en el barco, sino que estoy unido a él estrechísimamente y como mezclado, de manera que formo una totalidad con él. Sigo. Por lo demás, cuando el cuerpo es herido, yo, que no soy más que una cosa que piensa, no sentiría dolor, por tanto, sino que recibiría esa lesión en el mero intelecto, como el navegante ve si se rompe algo en la nave, o cuando el cuerpo ha menester de alimento o de bebida. Lo concebiría estrictamente y no tendría las confusas sensaciones del hambre y de la sed, ya que esas sensaciones de la sed, el hambre, el dolor, etc., no son más que ciertos modos confusos de pensar producidos por la unión y como por la mezcla del alma con el cuerpo. Si te das cuenta, en este pasaje de la sexta meditación, que es donde Descartes recupera en la noción de cuerpo, también le reconoce al cuerpo la entrega de una suerte de instalación libre de toda duda. Entonces yo podría, para poder dar cuenta de una clase sobre ese pasaje, por ejemplo, recordar, activar lo que se ha dicho en la primera meditación. Ustedes lo conocen porque además de, o sea, porque han leído las meditaciones metafísicas de Descartes, que están en el sentido común de la filosofía, ¿verdad? Eso. Pero además rompo con el Descartes de manual, ese Descartes que uno lee en Wikipedia. Eso no, que soy una cosa que pienso luego existo, y Descartes como que condena el cuerpo. No, no es tan así. La cosa es bastante más compleja. Porque de hecho hay una certeza que también emana de la corporalidad. No sé, que no es la certeza de la matemática, pero hay una certeza. Yo no soy sin cuerpo. No podría afirmar eso de cara. ¿Te das cuenta? Entonces activo el aprendizaje previo, que ya conozco, e ingreso a este problema que es muy específico. ¿Sí? O podría ser incluso más específico y recoger esto. No quiero estudio previo, quiero entrar al texto directo. A propósito de capítulo 10 de, este es el libro tercero, si mal no recuerdo, del contrato social, ¿no? El libro tercero, justamente. Qué bueno que todavía no pierdo la memoria. El capítulo 11, de la muerte del cuerpo político. Esa es la pendiente natural e inevitable de los gobiernos mejor constituidos. Si Esparta y Roma han perecido, se pregunta Descartes, ¿qué Estado puede tener la esperanza de durar siempre? Si queremos formar una institución duradera, no pensemos en hacerla eterna. Para tener éxito no se debe intentar lo imposible ni jactarse de dar a las obras de los hombres una solidez que las cosas humanas no tienen. El cuerpo político, lo mismo que el cuerpo del hombre, comienza a morir desde su nacimiento y lleva en sí mismo las causas de su destrucción. Punto. Suficiente para hacer una clase de un año. Suficiente hacer una clase de 45 minutos, 2 horas.
Pero a eso no lo tomo como una máxima simplemente que hay que creer, sino que empiezo a profundizar, desmontar, ¿qué quiere decir aquí esta cuestión? Fíjense la analogía entre el cuerpo político y el cuerpo humano, esa anatomía que está operando ahí. ¿Por qué es un error pensar que mi proyecto político es perfecto? Que se juega en eso. ¿Se dan cuenta de que el ejercicio consiste en abrir eso que está ahí pensado? Leer profundamente. Por eso es que lo que hay que hacer es profundizar. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Necesario como dentro del quehacer filosófico, pues ir hasta el fondo. Exactamente. Y más allá del fondo. Abismarse, ir al abismo. La Sí, ausencia de fondo. Ir hasta el fondo y más allá. El abismo sin fondo. Y rompiendo también con estas comprensiones habituales, ¿no? Así como que Rousseau piensa que el hombre es bueno por naturaleza, entonces uno se imagina que Rousseau es un tipo, sin leerlo, digamos, es un tipo bonachón, medio ingenuo, pero fíjate lo que está diciendo, ¿no? Cuando piensa la posibilidad de la disolución del poder. Entonces hay que leer el texto. Y en ese ejercicio ustedes se van a dar cuenta que van a poder ir rompiendo, no solamente con el sentido común de la RAE, por ejemplo, que es una cuestión que uno podría traer para pensar un concepto y abrirlo filosóficamente, sino también uno podría hacer lo mismo con algunas historias de la filosofía que omiten cuestiones tan relevantes como esta, por ejemplo. No, que Rousseau no entiende nada. Oh, que Descartes deja el cuerpo de lado. Pero leíste la sexta meditación, son 6. ¿Leíste la última? O las 2 primeras nomás. Pues hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, en el documento que les compartí la semana pasada, ¿sí? Que construimos juntos, que está un segundito. Eh, ¿Dónde está eso? Eh, Ustedes están viendo lo mismo que yo, ¿cierto? Sí, pero se ve Abrió algo de perfecto. Gmail, ¿cierto? poniendo que es lo mismo, sí. El, Ojalá. Eh, la para la tablita que práctica, construimos la semana pasada. sí. Perfecto. Eh, ya agregué los objetivos de aprendizaje consideré todo mezclado, ¿no? Consideré las bases curriculares como vienen para tercero medio,
las que están todavía vigentes de cuarto medio del programa antiguo, que sigue aplicando este año, y también los objetivos de aprendizaje de los selectivos de filosofía política y de estética. ¿Sí? Oye, Luciano, no sé, a lo mejor soy solo yo, pero la pantalla se me empezó a ver súper mal, como pixeleada. No No, sé. igual. Y de hace Sí. rato Se igual. ve borroso. ¿Se ve borroso? Déjeme, ¿Podrías mandar el link mejor al chat? pequeña, O, bueno, abrir de nuevo la pantalla. espérame. Tratemos de compartir de nuevo. Igual está chiquitito, voy a Ahí agrandarlo se un ve bien, poco. Ah, perfecto, entonces pero era eso. ahora se ve bien. No, a mí se me ve mal. ¿Tú alcanzas a verlo? Claro, se ve bien, pero chico. A mí se me ve bien y grande. Mucho. Depende, claro, eso depende de la, a veces de la Ah, pantalla que tienen Ahí por sí ahí. yo veo bien. Ya. Pero me interesa que puedan como comprender, digamos, qué es lo que está acá. Yo tomé los objetivos de aprendizaje que están en las bases, en los selectivos, que eran relativamente pertinentes a los temas que ustedes eligieron. ¿Sí? Entonces tenemos esta relación con lo performativo, género, cuerpo, teatro, por ejemplo. Si se fijan, uno de los objetivos de aprendizaje de la electivo estética dice relación con la interpretación de obras artísticas, ¿sí? Como considerando conceptos filosóficos, de la teoría del arte y temas de la sociedad actual. Se fijan en un objetivo de aprendizaje que yo puedo abordar con este contenido propuesto por la compañera, por ejemplo, ¿sí? Eso pasa con cada uno de estos objetivos de aprendizaje. Sofía, por ejemplo, por eso esta idea de crítica al amor platónico, que es una cuestión muy interesante. Y me interesa aquí, por ejemplo, este objetivo de aprendizaje, que es analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana. Entonces, las actividades que vamos a trabajar debiesen poner esos conceptos que están acá, trabajar análisis de texto, poniendo en relación, que es lo que tú habías un poquito desestimado, ¿no? Esta relación entre el amor platónico en la actualidad y el amor platónico del texto. Lo importante es que el amor del Platón nos sirva para pensar también los conceptos de amor de este tiempo. En el caso de Javiera, ¿está por ahí Javiera? Que ella, aquí es con el texto Pintura de Deleuze, que me había, ese concepto de diagrama ahí en Deleuze, me hizo un poco más complicado porque la lección, porque claro, se me ocurría un acercamiento desde la noción de obra. Recordemos que el texto de Deleuze, el Pintura, va haciendo referencias a ciertas obras que uno podría considerar. Y eso es una estrategia que uno podría recoger y tomar en consideración. Pero también podría pasar que la noción de diagrama, por decirlo así, y eso es lo que pasa con Deleuze, y porque lo que está en juego ahí es esa actividad de representación, en el fondo, significa más allá del problema de la pintura, ¿no? De hecho, ese es como el primer gran supuesto del texto, así como que, que la idea de esta relación entre filosofía y pintura se juega algo muy profundo, o incluso podemos decirlo más propio de la filosofía. Claro, porque lo que se juega en el fondo tiene que ver con una especie de metafísica del ojo. Así, con cada uno de estos temas que ustedes sugirieron,
Profe, ¿Mm? que el texto igual, por ejemplo, trata más temas particulares, pero igual pensaba hacer como lo que referían en antes, como, a ver cómo lo explico, como algo más amplio para dar una introducción y luego seleccionar como, no sé, 3 conceptos y profundizar en eso. Sí, recuerden que, o puede ser uno, ojo, puede ser un concepto, pero en profundidad y desde diferentes puntos de vista, digamos. ¿Sabes? Por eso, eso lo vamos a revisar ahora en la planificación. Les voy a pedir que revisen los objetivos de aprendizaje y que este viernes nos reunamos, tiene que ser relativamente temprano, con las personas con las que compartimos la siguiente semana, que es María José, Sofía y Javiera, para poder revisar ya la planificación, Pero, el profe, yo formato. tengo un tema porque es probable que, claro, el banquete haya sido leído por mis compañeras, yo lo entiendo, porque voy a basarme en ese texto igual. Ya, Pero siento que hay supuestos sociales o culturales con respecto al concepto de amor platónico. ya, Entonces, quizás si yo pudiese partir por ahí y luego volver a Platón no hay ningún y problema, hacer como ese juego, podría ser, ¿cierto? por No es supuesto. Sí. necesariamente cronológico y esas cosas así como... Recuerda que lo que hemos apostado es por la descontextualización histórica. Ya, bacán, menos mal. ¿Recuerdas que esa fue como nuestra primera estrategia con la que conversábamos el semestre anterior? Y también hemos conversado en las clases de este semestre. No trabajar desde la historia de las ideas, no trabajar de modo historicista. ¿Sí? Uno podría pensar eso, ¿no? Como qué pasa con indagar en esa comprensión que tenemos del amor en Platón, que ese tiene amor platónico. Esta idea del amor imposible, ¿verdad? Eh, que además pone algo así como que idealiza al amado y a la amada. eh, y que es una cuestión complicada, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuenta una experiencia, ¿no? Cuando tu pareja, persona amada, muere joven, por ejemplo, antes de que la relación tuviese cualquier tipo de crisis, porque tengo una relación ideal. ¿Cómo me sobrepongo a eso? Una cuestión que uno podía llevar también a otro tipo de lugares, ¿no? Es cuando conversábamos a propósito de la estrategia a utilizar cuando, cuando necesitamos, por ejemplo, intencionar algún tipo de acción de parte de nuestros estudiantes. Entonces Claudio me decía, pero profe, yo encuentro que eso no tiene nada que ver, porque uno, ¿cómo nos va a obligar a hacer algo? Si le decía, claro, el estudiante ideal yo no necesito, el estudiante platónico no necesito eh, obligarlo a nada, ¿no? No es probable que tampoco necesite de mí un estudiante como ese. Pero mi estudiante real. Así que reproduce el tipo de subjetividad neoliberal que le dice que pensar en una lata. ¿Me dejo gozando ese neoliberalismo? No estoy dispuesto a incomodarlo con las palabras de la crítica. ¿Sí? Entonces, Hay eso, caleta canciones que se llaman amor platónico. sí, sí, no sé. No O sé, tú lo cosas así encuentras, como creaciones. Hay que usar alguna de esas canciones como material didáctico para la clase. Claro, exacto, como material de base. No solo las canciones, quizás una persona hablando de amor platónico, así como jactándose de, no sé, de Johnny Depp, todas esas cosas que hace la gente.
O Que lo se que, normalizan caletas la cultura. eso, o en los cultos, por decirlo así, como al ídolo. Yo me acuerdo cuando yo era Igual no chico, quiero spoilear, así que no voy a decir qué voy a hacer. cuando venía, por ejemplo, ¿ustedes conocen a Fabio Junior? No tengo ni idea quién es Fabio Junior. No tengo idea. Son muy jóvenes. Sus mamás tienen estado enamoradas de él. Un tipo, ¿cómo describirlo? Debe haber sido como el primer metrosexual de la televisión ochentera. Un actor brasilero, bello, esa belleza cuidada, que no es como la belleza de los 80, que era como más rústica, no era la belleza masculina. Era más de. ¿Cómo se llama este actor con bigote? Como Tom Selleck, ¿no? Como esa belleza arruga, de varón de los 80. No, era más bien un tipo bello, eh, pero de rasgos finos, más femenino, si se quiere. Y actor de teleseries brasileñas, ¿no? Y Fabio Junior llega a Chile a un festival de Viña como jurado y además había grabado una canción, una canción buena onda, así como, eh, recuerden, en los 80 está todo el rollo de que hay el dedo que toca el botón y que empieza la Tercera Guerra Mundial y nos vamos todo el carajo con las bombas atómicas. No había cero política de desarme, al contrario. Estamos de carrera armamentista nuclear en su apogeo. Eh, entonces él canta una canción que yo recuerdo solamente el coro que decía una cosa así: que no se acabe el mundo, con que damos gente para darle vida. Eh, y él, como jurado del Festival de Viña, sube a cantar su canción. Y el grito era una cosa tremenda, el descontrol, desmayo, etcétera, ¿no? Así como el ídolo. Y este gallo cantó la misma canción porque no tenía otra, así como unas 3, 4 veces. Tenía como una, o sea, tenía una más que la cantó después, pero nadie lo pescó. Y la gente lo seguía pidiendo y decían, bueno, pero Bodanovich, tratando de controlar a la gente, decía, una vez más, una vez más. Y que se subía, él cantaba: que no se acabe el mundo, que no se acabe el mundo, que no se acabe el mundo. Tanto fue así que después se prestó para bromas, era como una cosa como que no se acabe la canción, ¿no? Eh, y uno tenía que preguntarse, ¿por qué pasa eso? Ese culto, por decirlo así, al ídolo, ese amor al ídolo, que tiene estas lógicas como incondicionales, hasta hay una serie de elementos. Y que igual está súper exacerbado ahora, lo digo siendo parte de esto, con la industria musical del K-pop, Por ejemplo, juegan mucho más con esta figura exacerbada del idol, pues, y venden como su cotidiano, cuando los mandan a paseos y las fanáticas compran como todos esos productos para sentirse como parte del día a día de ese ídolo que la misma industria va alimentando. porque lo que va jugando precisamente es que eso que es platónico, que está, por decirlo así, en otra esfera de realidad, te permite, o sea, en términos platónico, entre comillas, participar de eso. Claro, te hace sentir parte de... Es triste. Lo digo estando ahí. Es triste. Sí, Pero porque te bueno, hace como creer que hay una cercanía, pero la cercanía sigue siendo como es lejana, ¿o parte, no? es parte del producto. Sí, pues. Claro. Bueno, ya no sabe qué es lo cotidiano ahí y qué es lo que está prefabricado. No, es triste. Pero bueno, eso. Entonces, bueno, buscar ejemplos como esos, por ejemplo, es posible. Entonces, la idea es que nosotros me manden un correo para que el día viernes, tiene que ser o en la mañana temprano o en la tarde después de las 2, podamos reunirnos a mirar ya la planificación, con esta estructura que veíamos en el videito, y nos reunimos con estas 3 primeras personas.
las y los demás, por favor, revisen la lista de temas y de objetivos de aprendizaje. Vi que entró Camilo, solamente Camilo y la compañera Ingrid todavía no me entregan el tema para poder trabajar con ellos en este punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Estoy en el Excel yo. Perfecto. Yo no Vamos a ver encontré. ahora. Nisel, te escucho. Que si me pueden compartir el Excel, por favor, que no lo he encontrado aún. Es que te mandé el link. Está en el correo, Miau. Busca en tu correo y va a aparecer un único correo que tiene un Excel. No sé, lo compartimos Si la no lo semana encuentras, pasada. lo mando. No sé, está compartido contigo. Dame un segundo. Sí, Déjame entrar acá. Compartido con 16 personas. ¿Y está Nisel aquí? Debería estar. Nisel.mellado 2016 @umse.cl. sí, ese mismo. ¿Lo encontraste? ¿Y Sofi lo compartió? Ya, súper. Ah, sí, ahí los veo que están ingresando. Voy a compartir ahora otra cosa, que es una planificación construida por, vamos a darle el nombre de la compañera. Profe, ¿Mm? profe me dice acceso denegado. ¿Me puede agregar? Sí, compartido. ¿Quién me habló? ¿Krishna? No, Javier. La vida nuevaalondra@gmail. Sí, porfa. Listo. Gracias. ¿Por qué? Ya, si miran este documento, esta es la pauta que hay que usar para la construcción de una planificación en el papel, por decirlo así. Lo importante, por supuesto, tiene que ver con esa reflexión que hacíamos al comienzo, sobre todo con la toma de decisiones respecto de la planificación. En relación con las habilidades cognitivas, nuevamente nos vamos a asistir siempre por las taxonomías bloomianas, de Bloom u otras similares, que nos van a ayudar a precisar de mejor modo cuáles son las habilidades que vamos a trabajar. Ahí recuerden siempre tratar de encontrar habilidades que sean lo más precisas posible. Porque, por ejemplo, comprender, analizar, son metacategorías en las taxonomías y a veces engloban muchas cosas y queda un poquito ambiguo. A veces es mejor decir, no, nosotros vamos a comparar esta cosa con la otra. ¿Sí? Y eso me permite también ser más precisas y precisos al momento de construir las actividades. Esa es la ventaja de trabajar con habilidades cognitivas que sean más acotadas, por decirlo así. Y ahí, claro, las taxonomías nos sirven. Pero el primer elemento a considerar siempre va a ser las habilidades cognitivas. ¿Qué habilidades debo trabajar? ¿De qué serán capaces de hacer nuestros estudiantes eh, de esta clase, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pensando en esta clase?
¿Ya? Luego de eso, tengo acá en el costado izquierdo los contenidos específicos o disciplinares. Yo debo responderme a la siguiente pregunta. ¿Qué aprenderán mis estudiantes? ¿Qué es lo que se aprende en el sentido de su dimensión de saber, de contenido? Uno podría decir, bueno, que el contenido es la noción por ejemplo, ¿no? De amor en el banquete de Platón. Y si te das cuenta, hay una diferencia entre decir amor en el banquete de Platón que simplemente decir amor platónico. Y un desplazamiento en la comprensión. Ese desplazamiento y esa relación con esta dimensión. Acá se juega una cuestión que es completamente distinta. Importante. Los OA que están entregados para la planificación son OA, objetivos de aprendizaje finales. Y en algunos casos tienen niveles, pero son, por decirlo así, objetivos de aprendizaje que debiesen recorrer muchas clases. Aunque yo puedo abordar en varias clases, no solamente en una. Entonces, esos OA que son dados por las bases curriculares, debiesen estar en relación con los aprendizajes u objetivos de aprendizaje esperados para esta clase en particular. Entonces, que la compañera me había puesto, por ejemplo, los estudiantes eran capaces de comprender cómo opera la justicia a través de sus experiencias, de las experiencias de otros. O sea, una formulación muy amplia todavía para una clase. Eso habría que precisar. Porque será tremendamente específico. Mientras más específico, mejor. Siempre... Profe, ¿Mm? podría ser, por ejemplo, cómo opera la justicia en Platón, simplemente. No, más preciso, porque tú vas a tener este debate, tienes como dos lugares fundamentales para la justicia en Platón. En realidad tienes tres, pero hay uno que es más oscuro, más difícil de ver, digamos, pero tienes a lo menos dos. Tienes República 1, ¿verdad? Con el famoso problema, la discusión entre Sócrates, Polemarco y Trasímaco. Tengo también el problema de la justicia y la razón con el castigo en el Borgias. Donde está toda esta referencia de lo justo, lo bello y lo bueno. Como elementos de la verdad, ¿cierto? Ahora tengo cuatro momentos de la justicia. Tengo una cuestión que opera muy de fondo ahí, sobre todo en la República, que tiene que ver con que el problema de la República, más bien, el problema de cómo fundar filosóficamente un proyecto político, algo así como una república, si ha de tener una propuesta ética de fondo, necesita vincularse con la noción de justicia. Si yo pienso la cuestión política o la fundamentación de un orden social político sin la idea de justicia, lo que yo tengo es una
una especie de instalación que es más bien descriptiva del poder. Eso es el primer Foucault. Eso es el debate de Foucault con Chomsky, ¿no? No, no apela a la naturaleza humana, eso es la justicia. Hay que describir el modo como el poder funciona. Ese Profe, abordaje descriptivo, puramente descriptivo del escenario político y no prescriptivo, se da precisamente porque una concepción como la de Foucault, que piensa el poder como una cuestión que no incluye necesariamente la justicia. A diferencia de Platón, Rousseau, en el fondo la misma Hannah Arendt también lo piensa así. Y por eso son instalaciones que son filosófico-políticas, pero que tienen un componente incluso normativo. En el caso de Hannah Arendt, eso es muy claro. Las escucho. Krishna lo parece, ¿no? O Javiera de nuevo. profe, creo Parece que que fue Alanis. sí, fui yo. Ah, ya. Hola, profe. Hola, ¿cómo Eh, estás? Bien, gracias. Le quería preguntar, entonces, estaba diciendo que la justicia tiene que ser pensada en el tema de la fundamentación del orden y el poder. En mi caso, por ejemplo, necesariamente debo abordar, aunque sea una intro o una pequeña contextualización de este tipo de justicia que usted menciona. Tú vas a decidir cómo hacerlo, por eso tenemos que tener planificación y vamos a sugerir con el instrumento de por medio. No, porque me interesa suponer que ya expliqué esa relación, que es más general, y voy a ir a hacer análisis de texto en esta clase. Perfecto. O yo voy a trabajar con material audiovisual solamente en esta clase. Vamos a analizar, estoy mirando aquí la pared, ¿no? Voy a analizar el Guernica. El problema del poder, ¿no? ¿Por qué el poder destruye los cuerpos? Sí, o sea, mi recurso preliminarmente ya lo anoté, me gustaría un PPT o una presentación de fotografías que contrasten mi tema. Ese era como mi recurso preliminarmente, pero entiendo su punto y gracias. Entonces puede ser eso. Yo recuerdo que pueden ser cosas así, es así de amplio. Lo importante es que tú decidas conversar apuntando a diferentes estrategias, porque eso en realidad a la larga va a depender de la lectura que tú hagas de tu curso. A lo mejor en un curso que tengo, yo recuerdo un curso que tenía que eran como viejos chicos, así, como que los metaleros además escuchaban música docta, pasaban así como me contaban, ¿no? Sus carretes del reggaetón a baja sin ningún problema. Y todo era bueno. Entonces yo recuerdo haber trabajado, por ejemplo, con este mismo asunto con ellos, con el Suben a ser conmigo hermano, digamos, del poemario de Neruda y escuchamos la canción de los Jaivas. Estábamos trabajando precisamente eso, o sea, cómo una obra humana que nos parece monumental puede ser desmonumentalizada. Entonces yo decía, en el fondo estoy pensando en Benjamin, en el fondo, ¿verdad? En el ángel de la historia. Pero lo que vamos a trabajar es este pliegue en esta clase entre monumentalización y desmonumentalización. Fíjense que hoy día, después de las críticas que se ha hecho del feminismo a Neruda, digamos, uno podría hacer el ejercicio doble, ¿no? Entrar, digamos, es una nueva desmonumentalización del premio Nobel. Y podríamos quizás seguir, si los procesos de monumentalización y desmonumentalización, yo pienso que es infinito.
profe, otra cosa respecto al simulacro que tenemos que hacer para la clase. Por ejemplo, aquí dice el cierre de la clase será que hagan un resumen con una experiencia que lo haya marcado respecto a la noticia, parece que dice, respecto a una noticia. Ya, sí, pues perfecto. Eso es una Pero buena... sí, pero esa actividad, si la hacemos en la... Discúlpame, que está mi hija Carla. Esa actividad, si la hacemos, puede quedar como inconclusa porque ¿cómo la vamos a realizar dentro de la clase virtual? Ujú. Hay que buscar otro tipo de estrategias que sean viables en el contexto virtual. Me parece que, no sé si hoy o ayer, en el foro les copié un link de un videíto cortito que recoge una experiencia de educación en contexto virtual hecho por unas colegas que fue rescatado como experiencia modelo por la gente del MIDUC, que trabajaba de escritura colectiva, por ejemplo, a través de WhatsApp. Es una alternativa interesante. Pero si fuese una clase presencial, yo quizás podría ¿Ese ser parece que es o no? es que yo estoy viendo lo que les compartí, pero está en el foro, estoy seguro de eso. Fíjense que yo en este contexto, por ejemplo, sobre este tema de la justicia en Platón, que es un tema posible, pero hay muchos otros, he visto noticias como está acá, en la vez un estudiante utilizó estos temas de los videos de repente de una canción de narco reggaetón, he visto cosas como eso, que puede ser interesante. Ahora bien, tenemos, ¿cuál es el punto más importante de la planificación? Este centro, donde están las actividades. ¿Por qué? Porque recordemos que esto más que una clase es una experiencia de aprendizaje. De hecho, otro formato que he estado intencionando que empecemos a utilizar acá implica distinguir en el inicio de la clase, en el desarrollo y en el cierre, qué hacemos nosotros como docentes y qué hacen las y los estudiantes. Es un plan de diálogo. Faltan varios. Ya, pero ¿qué voy a preguntar en el plan de diálogo? ¿Qué preguntas haré? ¿Cómo voy a preguntar? Recordemos que la clave está en preguntarle al cuerpo. Preguntas que remuevan la subjetividad. Solo podría practicar una pregunta del tipo necesito que alguien me cuente una situación en la que ha sentido que ha sido víctima de injusticia. O mejor, necesito que alguien me comente cuándo ha sentido que ha sido favorecido por una injusticia. Profe, a mí me pasó tal vez esto en cierta ocasión. Perfecto. ¿Cómo sabes que eso es una injusticia? Por tal razón. Ya, pero es una justicia retributiva o distributiva. De ahí instala un problema, ¿no? Y llevaste al estudiante desde una comprensión normal de la palabra justicia, desde la demanda de justicia incluso, hacia una cuestión técnica. Y cuando está instalado el problema puede ser, bueno, este problema lo vamos a abordar entre Platón. E ingresa a Platón. Pero tú preguntas al cuerpo. O al revés, partes del diálogo o del concepto
una definición y empieza a abrir. Eso requiere suponer ya una clase previa de indagación, de motivación. Porque nadie podría tener, o sea, yo no podía exigirle a nadie que esté completamente convencido que, que la justicia es una cuestión importante de investigar. Porque hay gente que sostiene que no. Yo recuerdo cuando partió el tema del estallido social en Chile, que eso es una palabra posible para revuelta, viendo un programa argentino de comentario político, un tipo decía, no, lo que pasa es que el problema en Chile es la desigualdad, digamos, si bien hay desarrollo económico, en las cifras económicas pasa esto, pero hay muchas. Entonces había un economista de derecha argentino que decía, ¿y por qué ustedes piensan que la desigualdad es mala? La desigualdad puede ser muy buena, sostenía él, si es que el crecimiento económico permite disminuir la pobreza. Eso es lo que pasó en Chile, eso es lo que Chile le vendía al mundo. Entonces uno podría tomar un ejemplo como ese, o entender que ese tipo de discursos están presentes en el mundo contemporáneo y darse cuenta que en realidad podría ocurrir que alguien jamás se haya preguntado por la justicia o que jamás cree que la justicia es un problema, ¿no? O que entiende la justicia O como si interpretación. era con respecto, no sé, a la memoria, a los asesinatos y a como a una historia que tenía el territorio, pero no como a la sistematización de ciertas situaciones como injustas, si se puede decir así. Porque que ahí se juegan diferentes precisiones, ¿no? Es lo mismo la justicia jurídica y la justicia social, o que la justicia frente a los crímenes, por decirlo así. O ser justo o ser injusto. Por ejemplo, ¿por qué podría ser deseable que yo sea justo? Como me dijo Brian el Rey, ¿no? Me dio risa. Eres cruel pero justo, refiriéndose a mí. eh, ¿Y por qué podría la justicia implicar crueldad? Uno podría como indagar en eso de modo más serio, ¿no? ¿Puede haber justicia sin crueldad? Pero bueno, ¿qué es lo que voy? Es que la decisión respecto de cómo abordarlo, con qué material de base, con qué preguntas, con qué problemas, siempre va a depender de frente a quién lo voy a hacer en la casa, a quién. Porque si no podría ocurrir que los chicos reproduzcan acríticamente discursos críticos. Yo les conté esto la semana pasada, de la clase de unas compañeras que trabajaron en un liceo en Lo Prado, en que estaban trabajando justamente conceptos de hegemonía, en 2018 fue esto, ¿no? Entonces también apareció en la discusión muy fuertemente la crítica al patriarcado en ese curso. Y claro, yo fui a ver 2 o 3 clases de práctica profesional y pues en un momento las compañeras hacen un trabajo muy interesante colocando imágenes de tallados callejeros que fuesen contrahegemónicos, ¿no? O imágenes también, memes contrahegemónicos. Y las chicas y los chicos eh, con el discurso político, digamos, aprendido, ¿no?
Sí. Eh, pero en un momento por que pasa pasa algo curioso, ¿no? En esa clase, y es que una de las imágenes que utiliza que habían dado para trabajar por grupo, era esta imagen del sacerdote que trata de quitarle la llave, ¿verdad? A un personaje que es femenino, son todas imágenes de abstracto, disculpen, decimos. Eh, y la chapa de la llave, digamos, está en el sector, por decirlo así, de los genitales de esta imagen abstracta femenina, ¿no? Entonces, como es una referencia a la violación hecha desde los curas, ¿no? Entonces, pero están peleándose la llave y todo. Entonces pasaba eso, como lo que ven en esta imagen, y alguien ve el enfrentamiento, otros veían la violación derechamente. Entonces, después de la presentación que hacen los grupos que estaban muy en la reproducción de los discursos críticos, que me parecía que estaba muy bien, la compañera que asistía a ese grupo, que era de educación diferencial, me pregunta si yo quiero preguntar, me dice si yo quiero preguntarle algo a los grupos. Y generalmente en la supervisión estoy callado, a no ser que no sé que hay una clase que se disuelve, que no hay clase, y ahí alguna vez me ha tocado ordenar un curso, ¿no? Eh, y me acuerdo que yo le hago una pregunta del tipo siguiente, ¿no? Es como, digo, consideremos lo siguiente. Y lo digo, y me acuerdo exactamente como lo dije, ¿no? Lo digo como alguien que vive al norte del Mapocho, y le pregunta a gente que vive al poniente de Matucana, esa diferencia entre quién tiene la llave, quién tiene la cerradura y el combate, eh, es territorial, es social, y cómo nos afecta a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en esa imagen? ¿Somos el cura que se lleva la llave, que quiere arrancar la llave? ¿O somos la chica que está defendiendo la llave, digamos, de su cerradura? Pregunto eso y queda la escoba, ¿no? Porque sucede que las chicas y los chicos no se habían dado cuenta, y cuando se hablaba de los sujetos en condición de exclusión eran ellos. Y estaban reproduciendo acríticamente un discurso crítico. De hecho, pasó algo muy interesante, y es que tocaron la campana y los chicos seguían discutiendo y preguntando. Y en un momento, ya cuando nos estábamos yendo, una de las muchachas me dice, profe, entonces, ¿qué hacemos? Porque nosotros, o sea, si nos tomamos el colegio, como que no conseguimos nada. Eso es decir, tranquila, porque no tiene que ver con eso. Nos toma una herramienta política válida que uno podría llevarla adelante en determinados contextos, pero lo importante es otra cosa, que tiene que ver con que pienses en profundidad el lugar desde el que estamos siendo pensados por otro. Entonces, creo que hay que tener cuidado siempre. Por eso es que es importante preguntarle bien y preguntarle al cuerpo de las personas. Porque claro, alguien podría decir, alguien que accede al consumo, o sea, no importa que yo vea lo Prado, porque yo igual puedo comprar en el Costanera Center. O puedo endeudarme ahí, ¿no? Podría no darse cuenta que
en situación de exclusión. Entonces, bueno, interesante. ¿Y por qué un colegio donde en la entrevista con los docentes que trabajaban allá decían que había poca disposición al aprendizaje, se queda después del toque de campana para salir de recreo en clase? Bueno, porque tocaste algo importante, que les moviliza. Y yo creo que en el caso de la filosofía, somos un lugar con mayor privilegios posibles para indagar en esas zonas. Entonces, la elección de si una noticia, una imagen, un cuadro, lo que sea, depende de la lectura que yo haga del curso. Un día también les contaré cuando tuve dentro de mis estudiantes en una sala a una dirigente de las juventudes de la UI. ¿Cómo llegar ahí también? Difícil. Evaluación. Una evaluación de la clase. Y esta nos va a ayudar, sobre todo, tiene que llevar esta parte con el cierre de la clase. ¿Cómo yo logro dar cuenta de lo aprendido? De cómo se logró este objetivo que planteamos, sí o no. Puede ser con nota, que es lo que sugiere la compañera, pero no es lo mismo evaluación que calificación. De hecho, puede ser otro tipo de evaluación. ¿Cómo yo puedo corroborar logro de aprendizaje? ¿No? Con una pregunta a 1, 2 o 3 estudiantes, una encuesta en el video que veíamos, por ejemplo, que se cita aplicación Kahoot, que es una aplicación que tiene versión gratuita, digamos, para poder hacer encuestas cortas y puede hacer preguntas con alternativa, ¿no? Como quién sabe más. Pero con un pasapalabra, etc. Ustedes creen. Eso es la estructura de una planificación de clase. Las habilidades, los contenidos, las actividades del docente según la dinámica, los aprendizajes esperados para la clase. Acá arriba vamos a colocar también el tema, el curso y los OA que le he dado yo, que son desde las nuevas bases curriculares, y de planificación. Si se dan cuenta, no es un instrumento complejo. A veces también se incorporan acá recursos materiales. Uno podría precisarlo aparte, pero también podemos deducirlo de las actividades. Eso es más problemático. Pero la parte más compleja de una planificación tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Qué es eso que va a ser capaz de movilizar, de impactar el cuerpo de mi estudiante? ¿Se entiende? Asumo que sí. Profe, hace un rato habló de plan de diálogo. ¿A qué se refiere con eso? Que yo no tuve FiloKids. El plan de diálogo es una estrategia de... También lo encuentras como diálogo socrático. Una estrategia didáctica, el plan de diálogo, que consiste en abrir y conducir a través de ciertas preguntas de parte del docente la reflexión de las y los estudiantes. Entonces, un plan de diálogo tiene preguntas, habitualmente una primera pregunta que es muy general para abrir un tema, un asunto, por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Qué entienden ustedes por justicia? Y lo importante del plan de diálogo es que yo tenga pensado ciertas preguntas gancho que me van a permitir conducir la reflexión. No sé, lo que yo le llamo la segunda pregunta, que es la pregunta de conducción, que
que es aquella que me permite, al igual que lo que hacíamos con las preguntas en las guías de autoaprendizaje, conducir la reflexión. Entonces yo podría decir, bueno, ya que ustedes piensan que la justicia es esto, preguntémonos ahora si, ¿cómo yo sé cuando experimento una justicia? ¿No? Lo siento, lo sé o lo siento. O el sentir es una forma de saber ahí, etcétera, ¿no? Que es una cuestión súper peligrosa esa, porque dentro de las tradiciones más conservadoras de la ética política cristiana, está la idea del intuicionismo moral. Y es que, ¿eso qué significa? Que una intuición preconceptual, pre-reflexiva, es pura sensibilidad de qué es lo justo y qué es lo que no lo es. Y esa intuición es nada más y nada menos que la intuición de lo divino. Una especie de anticipación de esta realidad trascendente. Entonces, es complejo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y el plan de diálogo es una estrategia de ese tipo, ¿no? Se busca para encontrar actos sobre diálogos socráticos, sobre todo, que es como otro modo de referirse a ese tipo de estrategias didácticas. Quisiera tratar de hacer un aporte y comentar que recuerdo que en Filosofía para la Enseñanza Básica nos proponían hacer una cantidad de 12 preguntas y es ahí repartiéndolo a lo largo de la planificación. Que consideremos quizás de esas 12 preguntas una que pueda ser de introducción o que podamos usarlas durante el desarrollo, incluso el cierre. Pero en Filosofía para la Enseñanza Básica nos lo propusieron como preguntas, 12 preguntas. Sí, pero esas pueden ser muchas, 12 preguntas. A veces con menos preguntas planificadas puedes tener suficiente, porque lo importante del plan de diálogo, y esa es la cuestión que igual requiere como harta experticia, es indagar en las concepciones que le hacen los estudiantes que traen. Entonces, yo debo preguntar, no pasar por las 12 preguntas, sino que debo, después de una tercera o cuarta pregunta, probablemente indagar en las respuestas que me han dado para abrir ahí nuevas preguntas. ¿Cuál es el supuesto? Yo tengo un documento que es de preguntas de apoyo. Por ejemplo, que permiten brindar ejemplos. O sea, tú le pides a la persona que dé un ejemplo de lo que está diciendo, o que pueda poner una contraidea, o decir lo que dijo su compañero con otras palabras, y cosas así. Ese tipo de estrategias son interesantes, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tú le pides a alguien que explique lo que dijo el compañero con otras palabras, lo que estás corroborando primero es atención, y segundo, eso te permite también verificar que eso que has dicho es comprensible para todas y todos. Tiene una estructura, digamos, ¿sí? Pero yo diría que la cuestión clave, ¿por qué es tan difícil llevar al plan de diálogo a la larga, un buen plan de diálogo? Es porque tienes que ser capaz de hacer al mismo tiempo precisión conceptual e indagación en las ideas que las personas traen. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con lo que estructura la segunda pregunta. Esa pregunta que introduce elementos para conducir. Profe, otra cosa. Me surge la duda de cómo hacer como una dinámica, por ejemplo, estando online, como para el desarrollo de la clase que tenemos que hacer. Por ejemplo, si quiero hacer una actividad un poco más didáctica, ¿cómo lo hago para que no sea solo expositivo?
Pensemos, por ejemplo, en el ejercicio del... Cuando ustedes son host, pueden trabajar también con la división de salas, por ejemplo. O sea, podemos acceder, por ejemplo, a temas del método rompecabezas. Eh, podrían trabajar esta cuestión, por ejemplo, de las narrativas que están en el video que les compartí. Hay algunas estrategias posibles. De hecho, estaba mirando unos videitos de, de experiencias de aprendizaje activo en contexto online. Y se puede hacer también. Sí, yo creo que ese es como el gran desafío de esto. Porque claro, bueno, podría ser el escenario actual como que te lleva a la exposición. Y sí, uno podría decir que la primera relación es esa. Pero quizás habría que plantearnos otras preguntas, ¿no? De ahí la distinción por grupos más chicos, una estrategia posible. eh, Eso. Sí, pero eso de las estrategias precisas, veámoslo en la reunión que tengan, cuando tengan ya ustedes una primera intuición. Ya hayan trabajado en parte con una de estas, ya en la planificación.